Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, estimados radioescuchas. Estamos aquí en su Hora del Diálogo por Radio Sintonía. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra. Acá en los controles, el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días amigos de la radio, amigos de la web, toda esa comunidad ecuatoriana. Aquí, bueno, tenemos muchas cosas que conversar con nuestros oyentes. Seguro, Luis, sí. ¿Tú tienes algo importante por ahí que iniciar? Seguro, sí. Bueno, lo que está ahorita en la mesa sobre el tapete, hay varias noticias y todas son importantes. En primer lugar, podemos señalar lo que está en curso ahorita, las elecciones para el 15 de octubre, el cual implica varias cosas. Una de ellas es que los candidatos de la unidad del sector democrático, bueno, como todos saben, hicieron una competencia interna, unas primarias, porque de los 23 estados hubo consenso en 4 estados, Carabobo, Vargas, Anzoátegui Anzoátegui, Carabobo, Nueva Esparta y Vargas. Entonces, bien, en los demás estados fueron a medirse los precandidatos y resulta que el que quedó electo, bueno, esas eran las reglas del juego, los demás candidatos lo apoyaban inmediatamente, pero el CNE hasta el momento no ha sacado de la membrana de votación a los candidatos que no fueron electos en primaria y se le ha exigido eso al CNE y hasta el momento no lo han hecho y entiendo que tiene chance, de acuerdo a lo que han dicho algunos voceros, hasta el 5 de octubre. Con lo cual indica que tienen que votar, si no se da eso, en las tarjetas por candidatos con otros nombres, pero que se le sumaría al candidato que realmente inscribió. Pero esto es un detalle para, digamos, desmotivar y buscar que haya más abstención. De acuerdo a Félix Seijas, esta mañana lo escuchábamos en una emisora hermana que lo estaban entrevistando y señala que todo el éxito rotundo o el medio éxito va a depender del grado de participación de la ciudadanía. Claro, ha habido problemas en el corto plazo porque todo esto es muy dinámico, como ustedes saben. Bueno, nosotros venimos del año pasado con un referéndum que fue frustrado. Venimos de unas elecciones estas regionales que debió darse en diciembre del año pasado, fueron postergadas para julio. Se nombró la Asamblea Ilegal Nacional Constituyente, así se considera, por vastos sectores de la oposición. Y por supuesto, fueron adelantadas que estaban primero pautadas para el mes de diciembre y luego la recogen para el 15 de octubre, porque demoró bastante en colocarle una fecha por parte del CNE. Entonces, con todas esas circunstancias y aparte de la política esta de intimidación, las inhabilitaciones, etcétera, etcétera, a eso ha dado un poco para horadar y darle un golpe efectivo a la participación, y creo que el gobierno juega, como señalan algunos, el régimen, a la abstención. Y la abstención, de acuerdo a algunos analistas y alguna gente pues que maneja estas encuestas, señalan que posiblemente si la abstención supera el 40%, pues el gobierno
ganar algunas gobernaciones. Si hay una participación de un 70% o algo más, lo más probable es que pierda alrededor de unas 18 o 20 gobernaciones. Es decir, que parece que hay 2 o 3 escenarios. El peor escenario es que nos hagamos de unas 10, 12 gobernaciones. El escenario mediano, que sean unas 15, 16, 17 gobernaciones, y el escenario óptimo, que pasemos de las 18 gobernaciones. Pero todo eso depende de la participación y por eso es que se juega a la abstención. Ahora, ese es un tema que está ahorita en curso y ya esta es una campaña corta, dentro de 2 semanas, ya 1 de octubre tenemos el domingo. Lo que quedaría sería esta semana y la otra semana de arriba para estar eligiendo. Y por supuesto, como estamos indicando, Rafael, estimados Radio Escucha, hay mucha gente que, bueno, al final de cuentas está entendiendo que hay que participar, que esos son espacios que debe ser de votación, porque nosotros nos ponemos en el caso, por ejemplo, para tomar un estado, el caso del Táchira, que la gente quiere salir del ciudadano gobernador allá, Bielma Mora, porque independientemente de que quieren salir del gobierno de Maduro, la gente que vive ahí dice, coño, no queremos más a Bielma Mora aquí en el Táchira, y así pasa en todo el país. Digamos el caso de Apure, con toda seguridad la gente quiere salir del señor Carrizales, que es el gobernador, y bueno, y eso implica que, porque es directo para ellos. Pero claro, también hay una frustración porque no se supo explicar, nos decía un diputado por allí, en una reunión que tuvimos, no se supo explicar muy bien ese pase que hubo del 350, la rebelión civil, con el hecho de participar en unas elecciones abiertamente democráticas. Entonces, bueno, ahí está la mesa con respecto a las elecciones, y eso es lo que quería comentar, Rafael. Sí, es muy interesante. El pueblo venezolano se ha venido haciendo una reflexión profunda sobre la necesidad de un cambio estructural, un cambio radical, un cambio profundo en la conducción de las políticas en las entidades federales, en las gobernaciones. Y a esos efectos ellos están acudiendo a, por cierto, una herencia histórica de inglesa en cuanto al el aporte conceptual del constitucionalismo moderno, que no solamente las actuaciones se basan en la legalidad específica y la responsabilidad política se evalúa de esa manera. Entonces los habitantes están haciendo un análisis muy exhaustivo y es muy interesante ver cómo se reúnen en el mercado, en los abastos, inclusive en las ferreterías, en las plazas, a conversar más o menos y hacer un análisis de cómo se ha venido ejerciendo el poder político en esas entidades federales, y la gente se está manifestando. Y la única posibilidad es a través de la responsabilidad política. Bueno, como sabemos, hay varias clases de responsabilidad política. La responsabilidad política difusa, que equivale al al conglomerado, y la responsabilidad política institucional. Es cuando un organismo tiene la facultad de evaluar una gestión y en función de eso aplicar ciertos correctivos. Si la persona, el funcionario público que ha sido electo por voluntad popular inclusive, merece realmente un castigo o un reparo administrativo, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad política difusa, que por cierto pertenece al concepto mismo de la democracia, estriba en que el juicio negativo que los ciudadanos pueden dar a la actuación de los gobernantes y se manifiesta a través del estado de opinión pública, cuando este juicio es negativo, se refiere a los cargos públicos electivos, la responsabilidad política puede traducirse en determinado comportamiento electoral. Y eso es lo que está esperando la gente. Estamos evaluando realmente. Aquí en Caracas, bueno, no vamos a elegir alcaldes, pero una persona, no vamos a elegir alcaldes en esta oportunidad. El 15 elegimos gobernadores, pero voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del municipio Libertador. No vamos a elegir alcaldes, pero cuando tú pasas por cualquier calle de Catia, ves huecos por todas partes. Es más, y lo voy a expresar a nuestros oyentes como una denuncia. Cuando tú subes al Junquito
que era un sitio de atracción, de orgullo del venezolano. Eso da una verdadera lástima y es penoso. Bueno, toda la vía del Junquito está en pésimas condiciones. Parece que el maltrato a la ciudad se hubiese hecho de manera consciente, bien planificada. Vamos a destruir Caracas. La calle Pan American de Katia está destrozada. El Boulevard de Katia está destrozado. La calle El Cristo está destrozada. La calle principal se está hundiendo. Entonces, cuando tú evalúas la gestión, por ejemplo, de ese alcalde y se trata de renovar las autoridades, entonces tú utilizas precisamente la responsabilidad política difusa. ¿Y qué hace el ciudadano? Pues le niega, por supuesto, el voto a esa pretensión que pudiera tener ese alcalde libertador de reelegirse. Y entonces la gente está en búsqueda de alternativas diferentes. ¿Cuál es la propuesta de tal candidato para, sin ideologías políticas inclusive, sin enamorarse de candidatos o de ofertas a veces engañosas? Y entonces el pueblo está consciente de que es una necesidad de un cambio. Por ejemplo, si tú vas a evaluar y comparar la gestión del señor gobernador del estado Miranda, el señor Enrique Capriles, por supuesto, frente a cualquier actuación de cualquier otro gobernador de este régimen, pues está por encima la gestión que ha hecho el señor Enrique Capriles aquí en Miranda, porque eso no se lo puede negar a nadie. Tú puedes visualizar realmente las realizaciones. Y cuando tú haces esa comparación en función de aplicar esta responsabilidad política difusa, tú no votarías por el candidato del gobierno, porque ya tú sabes la experiencia que se tuvo con el señor del Mazo, el teniente Diosdado Cabello. Fue pésima, hubo desfalcos, la gente se quejó absolutamente, hubo discriminación. Si tú no eras de un partido político, no tenías las bondades que tiene que gozar del gobierno todo ciudadano normal. Entonces allí se expresa esa responsabilidad política difusa. Por eso es que yo estoy perfectamente de acuerdo contigo, pero sí hay motivación, Luis. Hay motivación para ir a votar por los candidatos a gobernación. Y ya, por cierto, resta alrededor de 15 días para que ese encuentro de los venezolanos con la democracia, y ojalá no haya más perturbaciones en el orden del respeto a la intencionalidad del voto del ciudadano. Y ojalá no haya tanto despliegue militar, porque estos son actos cívicos que nosotros los ciudadanos conscientes y con respeto a la dignidad de la persona humana, consciente claramente que es un ejercicio democrático, podemos regir nuestros propios actos de votación. No necesitamos ese despliegue de la Fuerza Armada, porque, a decir la verdad, hay un sentido de pesar muy fuerte contra la Fuerza Armada por las actuaciones de nuestros muchachos. Hace poco, asesinaron vilmente a 130 jóvenes venezolanos por el simple hecho de ir a la calle a expresar una opinión para que se respetara el contexto de la Constitución Nacional y el ejercicio democrático que nos es afecto a todos los ciudadanos, y eso pues trajo un sentimiento de aversión muy profunda hacia la Fuerza Armada y hacia todos los representantes del gobierno nacional, hacia el señor Maduro, toda esa serie de cosas. Ahorita, por ejemplo, el señor Maduro acaba de decir vulgaridades en la televisión y la gente de buena voluntad no acepta ese lenguaje, ya le exige. ¿Hasta cuándo se le exige a los representantes gubernamentales que ocupan cargos y que a través de la heteronomía de la conducta pueden guiar de manera negativa a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes? Refiriéndose al señor secretario general de la OEA, al señor Almagro, le dijo: métase esa resolución, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. Entonces eso va creando un sentimiento que se va acumulando y llega a la aversión, al rechazo absoluto. No queremos más ese tipo de comportamiento, no queremos guerrerismo, no queremos militarizar el país, y ya hemos observado cómo el sector militar está predominando sobre la sociedad civil. Este es un mundo de la sociedad civil. Venezuela es un país absolutamente civilista, de mucho respeto, entonces no queremos realmente eso. Y los servicios básicos, los servicios públicos,
en cualquier entidad federal han colapsado de manera determinante. No hay información al ciudadano, no hay acceso a los servicios han colapsado. Aquí en Caracas, por ejemplo, basta asomarse al metro de Caracas. El metro de Caracas era un servicio de absoluto orgullo, nos sentíamos orgullosos los venezolanos. Es más, los encuentros familiares los realizábamos en el metro porque nos sentíamos tan a bien allí. Ahora es preferible no meterse en el metro porque la situación es absolutamente caótica. Toda esa serie de elementos encuentra, por supuesto, un eco en esta responsabilidad política y la expresión se va a manifestar el día 15 del próximo mes, seguramente eligiendo en todas las entidades federales a nuevos líderes, a nuevos representantes que concatenen esa propuesta de rescate de la sociedad democrática con su esfuerzo político para dirigir cada estado. Claro, Rafael, estimado Radio Escucha, si en algo estamos de acuerdo y que era necesario, hacía falta, era que cada región tuviera su líder, ¿no? Ya tenemos en los 23 estados un líder que representa la unidad democrática y bueno, ahorita hay que señalar nuevamente que de las 23 entidades federales que eligen gobernador, porque aquí en Caracas todos sabemos que no elegimos gobernador, sino como bien lo dice Rafael, alcalde metropolitano y alcalde local, ¿no? Aparte que aquí también en Caracas hay como otra estructura que denominan gobierno del distrito capital a 2 niveles. Bueno, eso es otro tema largo, pero aquí hay una situación distinta. Ahora, bien, hay 23 líderes en cada una de las regiones y esos 23 líderes tienen que responder, digamos, con una política coherente, armónica hacia sus respectivas entidades. Pero bien, aquí hay que señalar que la oposición advierte que el gobierno estimula el voto nulo y la decepción con ventajismo, represión y ambigüedad en el proceso electoral de las regionales. El CNE multiplica los obstáculos en un supremo esfuerzo para desanimar a los votantes y lograr que no acudan a las urnas. Está claro y cantado que en la medida en que la gente participa más, se le disminuye las posibilidades de ganar. Esta mañana, escuchando al señor Félix Seija, que tiene una de las encuestadoras, él señalaba que posible o probablemente en donde más dificultades hay para que la oposición gane es en el estado del Tamacuro. Pero señalaba que era motivado, entre otras cosas, a la baja población electoral que tiene con respecto a otros estados. Pero hay estados aquí que están bien claros, como Miranda, Carabobo, Aragua, el Zulia, los estados andinos. Y me gustó mucho porque, Rafael, el domingo pasado entrevistamos aquí al señor Ismael Colmenares, que es el coordinador o el jefe de campaña del señor José Gregorio Montilla, que aspira a la gobernación de Apure y que, bueno, luego de competir y ganar él frente a Lumay Barreto, ¿cómo se llamaba el otro candidato que estaba allí? Eran 3, ¿no? 3 o 4. Sí, pero bien, en todo caso salió electo y bueno, ahí se dio la unidad y de acuerdo a lo que nos informó el señor Ismael Colmenares, con toda posibilidad tiene el estado Apure, por ejemplo, un estado que lo estaba dando para el oficialismo, ganarse para acá, porque está claro que aparte de los problemas económicos, políticos, es la tremenda decepción con la cantidad de ofrecimientos y digamos todo aquello ha quedado en puras promesas fallidas y la gente, al final de cuentas, la población, el ciudadano, el elector, sabe cobrar pues esa ambigüedad y esa falta de coherencia. Porque vamos a estar claros, yo al principio tenía mis dudas de ir a votar o no, porque bueno, por todos los eventos políticos y sociales y económicos que hay en el país. Entre ellos es porque aquí la gente activó, de acuerdo a la consulta del 16 de julio, no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, pero también no es menos cierto que siempre se ha pedido elecciones y lo que sucede es que ellos manejan todo el proceso electoral como que si fuera una plastilina. La alargan, la cortan, la ponen como quieran y bueno, fíjate que fueron muy expeditas estas señoras rectoras para aprobar unas bases comiciales, para aprobar una Asamblea Nacional Constituyente, que dicho sea de paso,
La misma Smartmati, un representante de ellos acá, señaló que hubo un fraude. Pero en todo caso, después nos dijeron a los ciudadanos que fueron a votar 8 millones de personas. Y me voy a parar un momentico aquí. 8 millones de personas indican una movilización en todo el país grande. Y resulta que nosotros los que vivimos aquí en Venezuela, yo no vivo en Suecia, ni vivo en Colombia, ni vivo en Argentina, yo vivo acá. Y pudimos observar que ese día no hubo esa tal movilización. Más bien esos centros electorales estaban más solos que la una. Entonces después nos dicen 8 millones. Bueno, entonces esas son las cosas que... pero claro, es una elección de ellos para ellos mismos. Ahora esta es una elección donde va a haber la otra parte, va a tener sus testigos y tal. Estaba escuchando a la señora Liliana Hernández, la que fue diputado y ella es dirigente político, entiendo que estén en un nuevo tiempo, señalando que hay un contingente de alrededor de unas 200.000 personas que trabajan como logística en el proceso electoral. Y claro, recordemos que no va todo el padrón electoral, que es como 19 millones y algo, casi 20 millones. Creo que van a sufragar alrededor de unos 17 millones o algo así, debido a que el Distrito Capital, específicamente el municipio Libertador, no vota. Pero bien, lo cierto es que hay el ánimo y cada vez y cada día que pasa, vamos entendiendo más que este es un proceso político en el cual siempre hemos dicho y bueno, la dirección política así lo ha señalado, debe salir a través del voto constitucionalmente y democráticamente. Y hoy en día el poder ya no tiene la Asamblea Nacional. Y qué interesante es que si sale la gente a votar como esperamos, logremos unas 18 gobernaciones al menos. Y 18 gobernaciones es un espacio político, público, muy importante, sobre todo las gobernaciones emblemáticas como el Zulia, por ejemplo, en el caso con el señor Arias Cárdenas. Y por cierto, ahí hubo una reunión donde fue Ramos Alú y estaba el señor de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales y tal, y todos señalaron que iban por la misma línea, y eso es importante porque en los momentos en que ha habido unidad, no unanimidad, que esa es otra cosa, pero sí unidad. Y la unidad indica que se puede ciertamente recuperar en el caso de las gobernaciones, porque cuando no hemos votado, y debemos señalar, estos gobernadores que están actualmente es producto de una jugada que hubo cuando se eligió al señor Chávez, que después no pudo cumplir y tal, porque adelantaron, o mejor dicho, adelantaron las elecciones presidenciales y luego fue pospuesta las elecciones de gobernadores, y por alguna razón que siempre se está estudiando, las elecciones presidenciales arrastra, es como un portaaviones, arrastra las demás elecciones, y bueno, de ahí para acá estos ciudadanos del gobierno se hicieron con 20 gobernaciones, que no es cualquier cosa, y 20 gobernaciones y el Estado está como está, y los planes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en conclusión, la idea es que el 15 de octubre salgamos todos a participar y a votar libremente y a votar por un cambio, que es lo que las encuestas señalan que estamos todos montados. Se nos viene la primera media hora, pero quería referirme, Luis, a un hecho muy lamentable que demuestra realmente la actitud hostil hacia la sociedad civil del gobierno. El 2 de julio hubo un allanamiento en la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay. De allí se llevaron una cantidad de jóvenes estudiantes, ¿vale? Los jóvenes estudiantes, nuestros queridos jóvenes estudiantes, que ojalá fueran el 100% de los jóvenes venezolanos. Hay que estimularlos, hay que respetarlos, hay que considerarlos, hay que apoyarlos en su afán de la búsqueda de conocimiento para ponerla al servicio del desarrollo del país. A esas familias hay que de alguna manera estimularlo. Esa es la función del Estado. Siempre hemos dicho que el Estado tiene que ser un gigantesco e insustituible instrumento pedagógico que guíe al hombre a la consecución de su destino. Bueno, resulta ser que la fuerza represiva del gobierno se llevó preso a 27 jóvenes estudiantes, pero no conforme con esto,
lo llevaron al Tribunal Quinto de Aragua, un tribunal militar. Bueno, esa es una contradicción absoluta al respeto de la libertad y al respeto a la Constitución, porque ningún ciudadano civil tiene por qué ser juzgado por un tribunal militar. Para eso tiene sus tribunales y hay que darle la oportunidad de la defensa. Bueno, hay una contradicción muy grande porque dentro del sector del chavismo, aquellos que en otrora eran chavistas duros y que querían la muerte y la prisión para todos aquellos que pensaban distintos, bueno, se están manifestando ya y eso es bastante importante. Entonces, bueno, Daniel Marchán, abogado del Foro Penal Venezolano, informó anoche, por cierto, que fueron liberados 22 de esos 27 estudiantes, Luis, que fueron detenidos el 2 de julio y que todavía estaban allí presos. Por cierto, el juez noveno de control, Israel Paredes Guerrero, dejó sin efecto la orden de liberación de estos estudiantes emitida el miércoles en la noche por el Tribunal Militar. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Cómo tú utilizas la justicia como instrumento político para redimir a aquellos que piensan diferente y la arremetes contra nuestros jóvenes estudiantes, que son la columna vertebral del desarrollo, de la integridad y de, por cierto, la continuidad de la vida en todos los países, y tenemos que favorecer a esos jóvenes estudiantes como sea. Bueno, deja sin efecto esa orden solamente para seguir instruyéndole causa a alguno de los dos estudiantes, de esos 27 estudiantes. Por cierto, que fueron enviados a la cárcel el 26 de julio, un lugar donde no tiene anexo femenino y hay una joven allí. Esto es inconcebible, ya la sociedad venezolana no soporta esto. Yo creo que la opinión pública venezolana tiene que expresarse. Bueno, afortunadamente están actuando los 33 miembros del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados muy legalmente y de acuerdo a la Constitución por la Asamblea Nacional. Parece que la ONU, la OEA, les reconoce realmente porque el liderazgo internacional ya desconoció per se de la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente no solo es que no existe, sino que el atrevimiento de seguir funcionando en sociedad arbitrariamente en contravención y en contraposición de ese liderazgo internacional le produce un grave daño a la sociedad venezolana, a la sociedad latinoamericana y al mundo entero. Entonces las universidades, los centros de investigación, los bufetes, los colegios universitarios, los colegios profesionales están también indignados de esa actitud. Bueno, ese Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional, va a estudiar el caso de los estudiantes de la UPEL y allí nos vamos a encontrar con muchas sorpresas de cómo se utiliza el sistema judicial ahora militar para perturbar la paz democrática, atentar contra los derechos humanos y los derechos políticos de todos los venezolanos. Esto va a traer realmente consecuencias nefastas para el gobierno y ya hay una serie de audiencias en la OEA para determinar exactamente la evidencia de los presuntos delitos de lesa humanidad, y a mí y a los venezolanos ya estamos hablando de la posibilidad que el señor Maduro y todos los ministros que han actuado aquí puedan inclusive ser considerados culpables y van a tener que ir presos. ¿Cómo es posible que un venezolano con 5 sentidos de buena voluntad actúe de esta manera? El presidente de la República le mienta a la madre, dice una vulgaridad en pleno acto televisivo donde cientos de miles de niños están observando y que conocen, si no ven ese programa, por lo menos los conocen por otros medios de comunicación, por las redes. Y le dice al señor Almagro que es una autoridad que representa un organismo realmente multinacional, le dice una vulgaridad por una decisión que se tomó en conjunto como ente coordinado. Eso basta ya, porque eso incita al odio, incita a la guerra, incita a que los que portan las armas hagan decretos para utilizar esas armas en contra del propio pueblo. Eso es inadmisible. Por eso es que el pueblo venezolano, entrando en razón, bueno,
tú ves las consecuencias. Decenas de miles de venezolanos ahora piden cita para tramitar ciudadanía colombiana. Esa es una aberración y una vergüenza para los que ejercen el ejercicio del poder, porque yo, siendo ministro de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores, presidente de la República, sentiría la más profunda vergüenza de que mis conciudadanos, en vez de sentirse felices, estén abandonando su patria, donde nacieron, donde nació su familia, donde se criaron, donde aportaron, donde tienen hermanos, donde tienen amigos, por huir realmente de la represión y de las nefastas políticas que han hundido en un profundo subdesarrollo nuestro país. Y ahorita mismo, aquí mismo en Chacao, veníamos hacia la radio, saludó a unos amigos y vimos colas interminables para comprar, cuando preguntamos un par de paquetes de harina pan que acabamos de llegar. Pero lo más absurdo de esto, Luis, y queridos amigos de la radio, amigos de la web, es que quienes dirigen la cola, que maltratan a los jóvenes, a los señores, a las damas que están en la cola esperando 3 horas para comprar la harina para llevar a su casa, son maltratados por unos colectivos que son los que dirigen la cola. ¿Qué forma de hacer política es esa? ¿Qué irrespeto a la ciudadanía, a la dignidad de la persona humana? Bueno, al final llegaron 3 agentes ahora de policía, la policía metropolitana, y orientaron las cosas, pero habían 7 señores que decían que ellos ejercen la autoridad porque tienen armas y son colectivos. Yo le pregunté a uno, mira, ¿a qué cuerpo policial perteneces tú? No, yo soy colectivo. Y tenía el arma en la cintura. Eso es inadmisible, eso no lo puede soportar ya el país. Entonces, por eso nosotros siempre le hacemos un llamado a aquellos países que todavía están respaldando a esa forma de hacer política de este régimen del señor Maduro. Cuando se vayan a expresar de nuestra Venezuela, por favor no lo hagan si no tienen el conocimiento claro, preciso y realista de lo que ocurre aquí. Nombren una comisión de expertos profesionales de altísimo nivel y de respeto en sus países a que vengan y hagan un informe, contacten la realidad y le lleven eso. Porque esto lo digo porque últimamente llegó el señor Rafael Correa aquí mismo en Colombia y entonces hizo una defensa sin tener conocimiento de la realidad que vive el país del señor Maduro. Dijo que era un atropello que el señor Almagro tenía contra Maduro, y así lo ha dicho el presidente de Bolivia y el presidente de Nicaragua, que son los tres mosqueteros solitarios que ahora protegen el régimen de Maduro, porque ya ni la India ni China ni Rusia pues están expresando eso. Por favor, esta es una petición del pueblo venezolano que yo estoy seguro que interpreto en este momento. Nombren comisiones de expertos, realmente gente seria, profesional, y que vengan a Venezuela sin identificarse con nadie, palpen la realidad absoluta que vive el pueblo venezolano, más de 3 millones de venezolanos injustamente viviendo en una pobreza extrema, recogiendo de la basura para poder comer, millones de personas que comen una sola vez al día, y otros vendedores en el metro, en toda la ciudad vendiendo caramelitos, jóvenes que deberían de estar en una universidad ya terminando una licenciatura para ir a un trabajo digno y hacer su aporte, que todo el mundo desea hacer su aporte para el desarrollo del país. Están vendiendo caramelos, están vendiendo cigarrillos, están vendiendo café en la calle, en el metro, y bueno, y decenas de miles de venezolanos pidiendo cita para tramitar ciudadanía colombiana. Ya en el Ecuador la sociedad se cansó de los venezolanos que estaban vendiendo en las plazas, y hay un sentimiento de adversión hacia esos venezolanos. Eso no es justo, y el único responsable de eso es el gobierno nacional que preside el señor Nicolás Maduro. Seguro, bueno, mira, has hecho variados comentarios, ¿no? Y claro, estamos en línea con lo comentado. Con respecto a la manera con que distribuyen los alimentos, y aquí alguien dijo, esto es clásico, todo lo que comienza mal, termina mal. No hay otra manera de que tenga un resultado bueno. Algo que comienza mal, se estructura mal
y bueno, el resultado tiene que ser malo. Digo esto porque las llamadas bolsas de alimentos CLAP obviamente no satisfacen las necesidades nutricionales, alimenticias de la ciudadanía venezolana. Y eso está dicho no ahorita, sino desde hace un tiempo atrás, además, por gente que son expertos en el área. Entonces, todos los canales de distribución y mercadeo no los pueda, digamos, abastecer el gobierno nacional, aparte de los señalamientos que hay por hechos de corrupción en cuanto a que son personas que todavía tienen, la gente que importa esas bolsas de alimentos, según algunas opiniones, tienen acceso al dólar a 10 bolívares, ¿no? Que no sé cómo existe ese dólar, ¿no? Y que debería exigírsele que publiquen la lista de quiénes son los que tienen acceso a la divisa a ese precio. En todo caso, traen eso para acá y bueno, eso viene incrementado en precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no va a poder las bolsas CLA satisfacer pues todo, como estamos señalando, a toda la ciudadanía. Además, siempre que los gobiernos se han metido en esos canales de distribución y mercadeo, vienen las comisiones, viene todo lo que entendemos que pasa. Aquí el país lo que requiere es grandes inversionistas, bastante producción, productividad, y al final de cuentas eso es que el mercado esté abastecido de todos esos rubros. Por cierto, pasaron una ley en la Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros no es el organismo idóneo para eso por múltiples razones, pero pasaron, dentro de una de las leyes, pasaron que iban a mantener, digamos, 50 rubros bajo control, pero es que eso no se ve. Uno va al mercado simplemente y pregunta cuánto vale un kilo de queso, y ese kilo de queso no es el mismo precio que tenía ni siquiera el mes pasado, sino la semana anterior, a veces ni siquiera el día anterior. Es decir, que viene aumentando de manera, escandalosa. Tampoco el acto de la famosa cesta de moneda tampoco dio resultado. Por cierto, hay un decreto por ahí que todo ciudadano que esté por acá tiene que pagar, que venga del extranjero, tiene que pagar en dólares. Bueno, pero se pongan claro, es en dólares, porque no les exigen que paguen en rupias o en rublos o en yuanes, ¿no? Y por ahí oí que los servicios para los extranjeros, cuando van al teleférico de Mérida, le están aceptando, le pide que paguen dólares. Bueno, pídale que no paguen dólares, que paguen rupias, rublos, yuanes, ¿no? En todo caso, todo eso es algo que va directamente y proporcionalmente al planteamiento sin razón y sin justificación, nuevamente a un fracaso. Ahora bien, tengo por aquí en mis notas algo que quería comentar también, y es que siempre se puede estar peor, pero también podemos decir lo siguiente: siempre podemos estar mejor. Bueno, pero la aerolínea venezolana Aeropostal cesó operaciones esta semana después de agotar las horas de vuelo del único avión que le quedaba activo. Comentan que, igual que el gobierno nacional, esta empresa no se ocupó de reponer flota ni cancelar compromisos con proveedores y trabajadores. Bueno, volvemos a caer en el mismo punto. Todo lo que el comercio que tenga el país, y aquí caemos en un tema que quería comentarles de manera rápida, el problema de la gasolina. Ya hay sitios en donde no hay posibilidades de llenar a 95 octanos y tal. En este caso se señala esto, ¿no? El colapso general de la sociedad tiene su origen en la parálisis de todos los sectores económicos. Por extensión, la amenaza que se cierne en la región rebasa las fronteras, donde el último bien de canje que quedaba era el precio de la gasolina, que permitía aceptar bolívares y luego hacerlos valer en la forma del contrabando de la gasolina. Al no haber gasolina, se paraliza la aceptación del bolívar, con todas las consecuencias que esto trae. Bueno, ya hay estados, según lo que sabemos, en donde el desabastecimiento es fuerte, porque se necesitan no sé cuántas gandolas y eso no está siendo abastecido. Y este es un país que se mueve sobre ruedas, se mueve sobre gasolina, definitivamente. Sí. Y por cierto, debemos señalar, yo estuve en una charla que dio el señor Iván Freite, que es el secretario
de petróleo y tal, que gente que conoce el tema porque, bueno, trabajan en la industria, pues, y tienen 3 décadas ahí o más. Señaló que ahí están unos buques tanques que no han podido bajar de esa gasolina que viene de los Estados Unidos y hay algo grave. Cada hora que no puedan desembarcar esos buques tanques cuesta $1,000, o sea que al día son $24,000. Sí. Eso es gravísimo, Rafael. Sí, bueno, nos acaba de llegar una noticia que profundiza sobre lo que habíamos hablado, nos la manda el Colegio de Abogados de Caracas. A ver. El Tribunal Supremo de Justicia, Luis, que fue designado por la Asamblea Nacional, va a estudiar la conducta de Poliaragua. ¿Qué ocurrió? Que un juez dictó una excarcelación de los 27 jóvenes estudiantes, pero la policía de Aragua no acató esa boleta de excarcelación. Esto es, esto es impensable que ocurra en un país que se llama democrático y que hay un sistema de justicia, que la policía y la Guardia Nacional y el SEBIN contradigan las disposiciones de los encargados de hacer justicia, de administrarla y tomar decisiones sobre eso. Pedro Troconi, por cierto, magistrado de la Sala de Casación Penal, de esos miembros del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por la Asamblea Nacional, anunció que el máximo tribunal, designado por la Asamblea Nacional, hará la investigación desde el exilio. Hace 2 días el juez informó al Nacional Web que el Tribunal Supremo de Justicia, desde allá, tomará posesión oficialmente en las oficinas de la Organización de Estados Americanos a partir del 13 de octubre. Es decir, que gracias a Dios ya se ve una luz del otro lado del túnel para administrar justicia como tiene que ser. La justicia es ciega, la justicia no puede determinarse como un instrumento político para castigar la disidencia, para apresar a aquellos que piensan diferente, pensamos diferente, ahí me incluyo yo, para meter preso a jóvenes líderes prominentes que pueden dirigir este país y llevarlo por senderos de desarrollo, por senderos de democracia, por senderos de participación, como Leopoldo López, como el mismo señor Antonio Ledesma y cientos de jóvenes líderes de las nuevas generaciones que tienen una forma de pensar realmente consona con las aspiraciones que tiene el pueblo venezolano de vivir en libertad. Bueno, anoche fueron liberados 22 de los 27 estudiantes detenidos el 2 de julio en allanamiento de la UPEL. Un allanamiento irregular porque esa universidad tiene absoluta autonomía que no se puede violentar si no hay una orden especial de los organismos que administran la justicia. A los otros 5 los van a abrir un juicio y los enviarán a la cárcel 26 de julio. Estos son Boris Quiñones, Kenny Colmenares, Michael Sosa, Alex González y Brigitte Herrada. Allí no hay anexo femenino y esta joven va a ser sometida a esa tortura. Hacemos responsable al señor Maduro de lo que pueda ocurrir. Ya tenemos la experticia del señor Brito, que no se le respetó sus derechos y murió en la cárcel, y el otro joven que se suicidó y fue realmente un suicidio provocado, y eso quedó allí realmente. Bueno, Luis, quería comentar, por cierto, los últimos minutos del día de hoy en nuestro programa La Hora del Diálogo por Radio Sintonía, lo que está ocurriendo en Ecuador. Muy interesante lo que está ocurriendo en Ecuador. El 90% de la ciudadanía de los ecuatorianos está perfectamente de acuerdo, concatenado con la posición de credo del partido político que estimuló la candidatura de Guillermo Lasso y la posición del actual presidente de la República de hacer una consulta popular que determine exactamente algunos elementos que van realmente a procurar que el Ecuador se enrumbe por derroteros realmente que les lleve a crear soluciones muy específicas a sus problemas políticos, económicos y sociales. Mucha participación de la ciudadanía al consignar las preguntas. Hay un problema gravísimo interno en Alianza País, está fracturado en 3 pedazos porque
Algunos están proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente y ojalá nunca se dé, por lo menos como se dio la Asamblea Nacional Constituyente, esa que ocurrió, que se denominó los diputados de los manteles. Resulta ser que el presidente Rafael Correa, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, eliminó la inmunidad parlamentaria de 27 diputados, los sacó de la Asamblea Nacional e incorporó a 21 de ellos, que dicen que fue comprado por el hermano de Rafael Correa, por cierto, y con esos 21 suplentes que incorporó sobre esos 27 que habían sacado, hizo mayoría y se realizó una Asamblea Nacional Constituyente que le dio poderes excesivos y que trajo a la sociedad del Ecuador a la perturbación social que se encuentra hoy en día. Entonces, uno de los 3 elementos fundamentales es eliminar la reelección indefinida, que la gente que acompaña a Rafael Correa pretende mantener. Realmente, lo otro es eliminar la ley de comunicaciones, y lo otro el Consejo de Participación Ciudadana, que es un instrumento que se colocó allí para designar los funcionarios que tienen que ver con la administración de justicia y la investigación, como el procurador, como el fiscal general. Y por cierto, que me llamó mucho la atención, Luis, que Correa, luego que salió de la universidad en Bogotá, dijo, bueno, que no me vayan a cambiar el fiscal, que es mi amigo, que lo designé yo, porque estimo o pienso que la pretensión del nuevo gobierno es cambiar al fiscal para que ese fiscal que venga realmente independiente, entonces me pueda a mí llevar a la cárcel. Eso trajo muchos comentarios negativos hacia la forma de administrar justicia allá en el Ecuador, porque si no está de fiscal un amigo de Rafael Correa, entonces se van a investigar hechos que contradicen la moral y la ética ciudadana y la forma de administrar los recursos del Ecuador, y seguramente Rafael Correa va a ir preso. O sea que él insiste en que le dejen ese fiscal, porque ese fiscal fue puesto, designado por él, y es su amigo. Eso es lamentable lo que está ocurriendo, Luis. Totalmente. Bueno, no, mira, está bien, sí, sobre el Ecuador, que con toda seguridad el domingo, en la hora del Ecuador, vamos a ampliar un poco más, pero antes porque la hora siempre, de verdad que se viene encima, pues nos queda corto. Yo diría que acá, entre los otros comentarios que íbamos a hacer, es que señala la prensa que vuelven al diálogo en Santo Domingo. El canciller dominicano indicó que gobierno y oposición se reunirán en los próximos días. Recalcó que buscan una salida estable, pacífica y democrática. El equipo gubernamental está en Quisqueya. Opositores esperan que se superen los obstáculos. Bueno, cuando yo estaba escuchando al ciudadano Luis Florido, el diputado de la Asamblea Nacional de la Comisión de Política Exterior, entendí que está bien claro la posición. No puede haber, y en esto está garante el canciller de Chile, que todos le reconocen una buena experticia en esto, está de garante también México, y se está proponiendo el tercer país, que ya la oposición lo tiene, que es Paraguay. Pero en todo caso, ¿qué es lo que está? Esto que estamos hablando, la violación de los derechos humanos con los jóvenes que están presos allá en Maracay, los 27, los 22, juzgados primero por un juez militar y después un juez civil, etcétera, y toda digamos, todos los inconvenientes que hay en eso, porque algo que es sagrado en una democracia es los derechos humanos. Pero es que adicionalmente a eso, en una democracia no pueden existir presos políticos, porque contraviene casualmente la pluralidad, contraviene la alternabilidad en el ejercicio del poder. Ahora bien, todos los demócratas estamos de acuerdo que el diálogo es una medida buena, pero el diálogo indicaría una negociación. ¿Pero qué vamos a negociar? Bueno, unas elecciones anticipadas, siempre lo hemos dicho, la garantía de los que manejan parte del poder público nacional, en este caso el CNE, mantenga de acuerdo a la ley las condiciones que debe darse a uno y al otro. Lo que no puede haber
es esto que estamos señalando, la opacidad, la cuestión de adelantar las elecciones como una plastilina, cuando les conviene las adelantan, cuando no las alargan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y esto lo concateno, Rafael, para terminar mi comentario, por razones del tiempo, con lo que señalaste que está pasando en el Ecuador, que al final de cuentas el Ecuador, al igual que Bolivia, Nicaragua, son los países del ALBA, los últimos que quedan montados en esa platabanda de lo que fue, y digo fue porque esa famosa teoría del péndulo indica que venimos de regreso de eso, el famoso Foro de Sao Paulo, donde todos estos países se acordaron a través de elecciones tomar el poder, y por supuesto, al tomar el poder, esa franquicia se vendió para unos y otros. Pero bien, ahí tenemos el caso de Ecuador específicamente, que el señor Lenín Moreno, dice, el muchacho le salió respondón, y entonces no quiere seguir por la misma ruta que lo llevaba el señor Correa después de 10 años. Ahora, algunos dicen que en el Ecuador ellos quieren hacer una consulta, otros dicen que debe ser exclusivamente, la consulta debería llamársele un referéndum para que tenga la validez judicial, legal, constitucional, pero en todo caso, plantear una asamblea constituyente, que fue lo que dijo el señor Correa ya en una universidad de Bogotá al salir, es un poco lo mismo que hemos hablado, el excesivo presidencialismo que hay en nuestros países. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el Ecuador la constitución actualmente viene del año 2008, es decir, una constitución que tendría, estamos en el 17, bueno, estaríamos hablando de 9 años tiene la constitución, prácticamente 9, 10 años, entonces vamos a otra constitución, es decir, las constituciones aquí, al final de cuentas, sirven como, a mí me gusta esa frase, está en francés, ¿no? Prêt-à-porter, o sea, un traje a la medida, es decir, que en el caso nuestro aquí en Venezuela 27 constituciones, en el caso del Ecuador voy a revisar el dato, no sé cuántas, pero son unas, por cuántas van, pero el problema no es constitución tras constitución, sino del modelo político que tienen nuestros países y específicamente ese excesivo presidencialismo en donde los señores que llegan al gobierno se sienten como un club de amigos apoyados entre pares, en algunos de ellos, y por supuesto eso da el traste con una cantidad de derechos ciudadanos. Y recordemos algo, un presidente es comandante en jefe de la Fuerza Armada, director de política exterior y jefe de las finanzas públicas. Es demasiado cargo. Por tanto, ese es parte del problema que hay y bueno, con toda seguridad, estimado Radio Escucha, Rafael, seguiremos en estos análisis en la hora del diálogo y la hora del Ecuador. Rafael. Sí, realmente para despedir, Luis, quería enviar un saludo, un fraternal saludo a nuestro amigo diputado de la Asamblea Nacional del Ecuador, Juan Fernando Flores, que tuvo un periplo muy interesante, estuvo representando a la juventud del Ecuador en México y en otros países. No nos hemos referido a eso porque no tenemos una información exacta, pero creo que estaría en Venezuela el día de hoy, ya retornando a su país, y él es el presidente de Creo, aquí Creando Oportunidades, el partido de Guillermo Lasso y de una gran masa de ecuatorianos aquí en el país, y nuestra amiga Cecilia Salas, también queríamos saludarla realmente, y bueno, esperemos que ya para el domingo Juan Fernando, el diputado Juan Fernando Flores, joven arquitecto de la Universidad Simón Bolívar, pueda compartir con todos los ecuatorianos e informarnos, compartir con nosotros esa vivencia que sostuvo allí en esa representación muy genuina. Bueno, Luis, insistimos en lo que está ocurriendo. Más de 500 venezolanos fueron ayer a solicitar una cita para realmente tramitar la nacionalidad neogranadina, porque ya no tienen posibilidades de realizar sus sueños, no solamente de realizar sus sueños aquí en Venezuela, sino la caótica situación, la merma en los servicios básicos, los servicios públicos, la inseguridad creciente, la falta de empleo, la represión permanente de los órganos de seguridad y, bueno, la falta de oportunidades realmente les obliga a abandonar nuestro amado país Venezuela por la forma de pensar distinto. Bueno, mis queridos amigos de la radio y amigos de la web, hora triste de la despedida.
Realmente en el día de hoy trabajamos para ustedes con muchísimo placer. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general, la licenciada Toti López Pocaterra, Luis Guillermo Martínez en los controles, su amigo Rafael Polanía, certificado de locución 34.221 de la Universidad Central de Venezuela, y Luis Alviares 7.470. Bueno, y sigan, estimados Radio Escucha, con la hora de Natalí. Bueno, un saludo y feliz fin de semana.